Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. La Asamblea General de la ONU continúa con los discursos de líderes mundiales centrados en la búsqueda de la paz, la seguridad alimentaria y salvar al planeta del calentamiento global. El presidente Joe Biden afirma su total respaldo para la reconstrucción de las áreas devastadas por el huracán Fiona en Puerto Rico. Y Estados Unidos impuso sanciones a la denominada Policía Moral de Irán por sus abusos y la violencia contra las mujeres. Hoy es viernes 23 de septiembre de 2022, soy Judith Martín y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. En Buenos Días, América, cobertura especial de la 77ª Asamblea General de la ONU. Hoy se cumple el cuarto día en el que se escucharán más de 30 discursos como sucedió en los días previos y los temas siguen siendo la guerra en Ucrania, la inseguridad alimentaria y el cambio climático. Natalie Salas Guaitero es la enviada especial de La Voz de América y nos informa desde la sede de la ONU en Nueva York. La semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas está llegando a su fin. Con apenas 3 días de discursos por delante, solo faltan algunos discursos ante el Pleno. De los países latinoamericanos quedan Venezuela, que tomará la palabra el sábado en la tarde. La intervención estará a cargo de su canciller Carlos Faría Tortosa, quien no ha querido hablar con la prensa durante estos días, pero se estima que se pronunciará sobre la propuesta de continuar con un comité que vigile la presunta violación de los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, tal y como lo mencionaron algunos de los mandatarios que hablaron frente al Pleno durante la semana. Por su parte, sobre Venezuela, Estados Unidos anunció la suma cercana a los $376 millones que serán destinados a la asistencia humanitaria para los venezolanos en Venezuela y responder además a las necesidades de los más vulnerables. También parte de este monto será para ayudar a los migrantes y refugiados, así como a las comunidades de acogida. De acuerdo con el Departamento de Estado, nuevas medidas y compromisos con esta población esperan ser discutidos en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, que se llevará a cabo próximamente en Perú. Desde Nueva York les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América. Continuamos con esta cobertura especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una tensa reunión se desarrolló el jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el tema de la guerra en Ucrania y las últimas amenazas del presidente ruso Vladimir Putin. La corresponsal de La Voz de América en Nueva York, Celia Mendoza, tiene los detalles. La reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad tocó el tema de Ucrania y las posibles violaciones de derechos humanos. Esto después de que se hiciera una presentación detallada por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional. En la reunión estuvieron presentes por primera vez el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien estaba cara a cara con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, algo que no había sucedido desde que inició la guerra. Los discursos se enfocaron en las críticas fundamentales de lo que estaba sucediendo en Ucrania. Rusia, por su parte, negó cualquier tipo de responsabilidad y acusó a Occidente de estar preparando campañas en contra de su país, mientras que la mayoría de los países miembros condenaron no solamente las acciones de Rusia, sino las declaraciones más recientes del presidente ruso Vladimir Putin acerca de la inclusión de por lo menos 300,000 soldados más a sus filas que estarían llegando a territorio ucraniano y la posibilidad del uso de armas nucleares. México presentó en su discurso una propuesta no solamente para el secretario general, sino para avanzar las opciones de diálogo de paz. Esto, según el canciller, se haría por medio de un comité de diálogo y paz de Ucrania, algo que él asegura sería fundamental para tratar de incluir a otros jefes de Estado en estas negociaciones, y en este sentido aseguró que sería
sería importante poder tener a jefes de estados como el de India e inclusive el Papa Francisco. Durante una conversación con los medios de comunicación, el canciller mexicano aclaró que por ahora están trabajando en los primeros avances de esta propuesta, reuniéndose con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania y trabajando con otros aliados, entre ellos Turquía. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas. Continuamos con esta cobertura especial de la Asamblea General de la ONU. El presidente de Perú, Pedro Castillo, afirmó que impulsa un programa en su país para reducir la pobreza, aunque expresó preocupación porque la guerra en Ucrania provoca ahora una disminución del apoyo internacional. Nuestro colega Gonzalo Abarca conversó sobre estos temas en Nueva York con el embajador de Perú ante la ONU, Manuel Rodríguez. Novedoso en el discurso del presidente también el anuncio de un plan que reduciría al 50%, señor embajador, 50% el nivel de pobreza en el Perú. Y eso se tiene que hacer esencialmente con tasas económicas de crecimiento más altas. Y por eso el presidente también ha planteado un plan de reactivación que se llama Impulso Perú, que está dirigido a promover la inversión privada y pública, extranjera y nacional. Y la idea es esa, la idea es tenemos que crecer al 5% para cumplir esas metas de reducción de la pobreza, y eso es una tarea compleja, difícil, pero que se tiene que asumir. ¿Cuál es el mayor desafío en este momento, señor embajador Rodríguez, internacional? Queremos que los efectos negativos de la situación internacional que afectan al Perú se eliminen o se disminuyan. Por ejemplo, los efectos de la inflación que tenemos en este momento en los Estados Unidos, que tenemos en Europa y que nos afecta a nosotros directamente. Por la cuestión de Ucrania se está desviando el financiamiento internacional para el desarrollo y vamos a tener menos financiamiento para los países de la región, y por eso queremos nosotros preservar ese financiamiento. ¿Cómo han afectado los escándalos de corrupción que en muchos casos vinculan al propio presidente de Perú? Bueno, eso siempre afecta la imagen internacional de un país. Si hay denuncias de corrupción, pues se tiene que investigar, y si la investigación lleva al establecimiento de responsabilidades, bueno, el Poder Judicial tiene que sancionar. Pero lo que no podemos hacer es judicializar la política ni politizar la justicia, porque entonces rompemos el Estado de Derecho. Las noticias siguen en La Voz de América. Luego de conocer el informe de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de los Estados Unidos, FEMA, sobre los estragos que dejó en Puerto Rico el paso del huracán Fiona, el presidente Joe Biden envió un sentido mensaje a los puertorriqueños y garantizó que toda la fuerza del gobierno federal estará lista para ayudar a la isla en este difícil momento. El mensaje, que fue enviado desde la ciudad de Nueva York, donde el mandatario asistió a una sesión informativa de FEMA, envió unas palabras a los millones de afectados por la tragedia, asegurando textualmente: "Estamos todos juntos en esto", y agregó: "Estamos aumentando los recursos federales para Puerto Rico y hacemos todo lo que podamos para satisfacer las necesidades urgentes que tienen. Sabemos que son reales y significativas. Estoy aquí para ayudar. Estaremos con Puerto Rico ahora y hasta que esto termine y nos recuperemos", dijo. El devastador paso del huracán Fiona por Puerto Rico dejó a más de la mitad de los puertorriqueños sin servicios públicos de energía y agua potable y millones de dólares en pérdidas materiales. Las inundaciones y los derrumbes han afectado seriamente la infraestructura del país, dificultando el censo exacto de las víctimas, ya que las autoridades y los cuerpos de rescate aún luchan por llegar a los sitios más apartados de la isla. Según el informe más reciente del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, la trayectoria del huracán Fiona continuará por Barbados y se estima que el viernes en la noche podría llegar como un ciclón posttropical a la costa canadiense. Sin embargo, algunos especialistas como Bob Ravichuk, meteorólogo de preparación para alertas del Centro Canadiense de Huracanes, instó a los habitantes de la costa este de Canadá a estar atentos ante la peligrosidad del temporal y anticipó que Fiona será una tormenta que todos recordarán. En tanto, el último informe de solicitudes semanales para el subsidio de empleo aumentó levemente, aunque los temores de una desaceleración persisten. Belén Mora tiene los detalles. Un leve incremento se registró en el número de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo la semana pasada, reveló el Departamento de Trabajo este jueves. Más de 5.000 nuevas solicitudes fueron ingresadas en la semana que culminó el 17 de septiembre, totalizando unas 213.000 personas que perdieron sus empleos en la última semana. A pesar de ello, expertos aseguran que el mercado laboral se mantiene estable, esto a pesar de las medidas tomadas por la Reserva Federal para desacelerar la economía
economía en un intento por controlar la inflación. Recientemente la Fed anunció un nuevo incremento de la tasa de interés de 0,75%, el tercero de este tipo en lo que va del año. Durante una conferencia, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconoció que las recientes medidas podrían impactar notablemente el crecimiento económico de Estados Unidos, pero justificó estas acciones alegando que son necesarias para frenar la inflación. Desde Washington informa Belén Mora de La Voz de América. Esta semana el mundo ha observado conmocionado el despertar de las mujeres iraníes que, colmadas de indignación, se lanzaron a la calle luego de la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años de edad que murió bajo custodia policial y que fue detenida por el único motivo de dejar entrever su cabello a través del hijab, el velo que utilizan la mayoría de las mujeres musulmanas para cubrir sus cabezas y que en algunos países, como en Irán, imponen el uso obligatorio. Como respuesta a la violencia de la policía moral en Irán, Estados Unidos adoptó sanciones contra este organismo y contra los responsables de otras agencias gubernamentales. Además, durante las protestas que siguieron al supuesto asesinato de la joven iraní, la represión de los agentes de seguridad provocó la muerte de al menos 17 manifestantes, aunque se teme que la cifra real de fallecidos podría superar la treintena. Los afectados por las sanciones no tendrán acceso a sus propiedades ni a sus cuentas bancarias en Estados Unidos, y es que desde el Departamento del Tesoro expresaron su repudio a la dinámica del gobierno iraní y aseguraron que los funcionarios amonestados supervisan organizaciones que habitualmente emplean la violencia para reprimir a manifestantes pacíficos y miembros de la sociedad civil iraní, así como a disidentes políticos, entre otros. Somos La Voz de América y las noticias continúan. Los nicaragüenses perdieron la señal de otro medio internacional de comunicación, y es que el presidente Daniel Ortega y su gobierno decidieron bloquear la señal a través del Instituto de Telecomunicaciones. Donaldo Hernández tiene los detalles. El gobierno de Nicaragua sacó del aire nuestra señal de televisión, negando a los nicaragüenses noticias e información de una cadena en la que han confiado durante más de 25 años. Así informó la cadena CNN en español la decisión de Nicaragua de sacar su señal de las cableras a partir de la medianoche de este miércoles. Aunque el ente regulador no ha hecho un anuncio oficial, organizaciones denuncian que la acción del gobierno es en respuesta a la posición crítica de CNN. El régimen de Ortega, después de cerrar más de 50 medios de comunicación local, ahora pretende sacar de la televisión por cable a medios que critican su actuar. La salida de CNN en español de la televisión por cable es un acto que viola el derecho a la información. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. CNN en español se destacó por la cobertura a la crisis sociopolítica de Nicaragua que estalló en 2018, pero también por la entrevista que el presidente Daniel Ortega dio a la cadena estadounidense durante los días más críticos del conflicto. En entrevista con La Voz de América, Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión, criticó la decisión del gobierno. Hoy la sociedad nicaragüense amaneció sin su derecho a acceder a la señal de CNN en español. Este es un acto de censura que rechazamos por parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que también marca un punto crítico para el cubrimiento periodístico sobre Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América. Y en otra información, autoridades venezolanas y colombianas afinan detalles para la reapertura de la frontera binacional. Desde Caracas informa Carolina Alcalde. Está previsto que los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que conectan el estado Táchira en Venezuela con el departamento del norte de Santander en Colombia, sean habilitados para el paso de vehículos de carga tras un acto el lunes por la mañana. Esta semana, el ministro de Transporte colombiano, Guillermo Reyes, hizo una visita de trabajo a Caracas donde confirmó que el lunes se efectuará un primer vuelo para reanudar las operaciones aéreas entre ambos países. Posteriormente, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de mayoría chavista, anunció que en el marco de normalización de relaciones, el Congreso colombiano y la Asamblea Nacional que preside celebrarán un encuentro binacional en la frontera el domingo. Nos haremos acompañar también por diputados venezolanos de la zona fronteriza de los Estados
estados Táchira, Zulia, Apure, Amazonas. Suponemos que del lado colombiano también habrá una representación de similares características y es una manera de acompañar este proceso. En tanto, Freddy Bernal, gobernador oficialista del Táchira, aseguró que junto al resto de las autoridades venezolanas se encuentra en la frontera para, según dijo, hacer ajustes antes del acto formal. El presidente Nicolás Maduro dijo esta semana que se están dando coordinaciones para implementar planes de seguridad conjuntos. Para el combate a las bandas criminales fronterizas, que le hacen la vida pesada al pueblo de las fronteras con el secuestro, el contrabando, el narcotráfico, la violencia. La frontera fue cerrada en 2015 por órdenes del mandatario venezolano que argumentó razones de seguridad. Recientemente fue acordado el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares rotas desde el 2019, cuando el expresidente Iván Duque reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. 2 semanas de las elecciones presidenciales en Brasil, el candidato Luis Ignacio Lula da Silva aventaja al presidente Jair Bolsonaro con 16 puntos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. El candidato presidencial en Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, amplió levemente su ventaja sobre el presidente Jair Bolsonaro a menos de 2 semanas de las elecciones presidenciales en el país sudamericano, según mostró un sondeo realizado por el Instituto de Inteligencia en Pesquisa y Consultoría Estratégica presentado esta semana. En una votación de primera vuelta programada para el 2 de octubre, el exmandatario progresista Lula da Silva alcanzó el 47% del apoyo de los votantes frente al 31% del presidente Bolsonaro, en comparación con el 46% y el 31% respectivamente en la misma encuesta realizada en la semana anterior. En una entrevista reciente con la emisora Canal Rural, Lula da Silva aseguró que de ser elegido presidente, buscará que el bloque sudamericano Mercosur logre un acuerdo con la Unión Europea dentro de 6 meses. Yo en 6 meses puedo concluir un acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo que tenga en consideración las necesidades de Brasil y nuestra realidad. No podemos permitir, por ejemplo, perjudicar nuestra pequeña y mediana empresa aquí dentro, perjudicar a los emprendedores. Lula, que va por delante en los sondeos de opinión, dijo que Brasil necesitaba el acuerdo comercial para exportar tanto como fuera posible, especialmente en el sector de producción de granos. Brasil celebrará en octubre las elecciones presidenciales más polarizadas en décadas y muchos esperan que el actual presidente Jair Bolsonaro impugne el resultado si es derrotado por el expresidente izquierdista Lula da Silva, como sugieren las encuestas. El presidente Bolsonaro intensificó sus críticas el año pasado cuando las encuestas de opinión mostraron que estaba en camino de perder la reelección y ha afirmado en repetidas ocasiones que las máquinas están abiertas a la manipulación, pero no ha presentado posibles pruebas de fraude. Sala de redacción, Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de los Estados Unidos, y aunque Aaron Rodgers aprecia enormemente lo que Tom Brady ha logrado durante una inigualable carrera en la NFL, el astro de Green Bay no se ve emulando al 7 veces campeón que no ha dado señales de declive tras cumplir los 40 años de edad. Me pondré a hacer otra cosa, tengo muchos otros menesteres fuera del deporte, dijo Rodgers en la previa del quinto mano a mano de los equipos comandados por 2 estelares quarterbacks que a la vez son amigos fuera del emparrillado. El juego ha sido realmente gratificante para mí, siento que he podido darlo todo, añadió Rodgers de 38 años. Llegará el momento en que me dedique a otra cosa y estoy firmemente convencido que será antes de los 45 años, dijo. Brady ha ganado un par de Super Bowls después de los 40 años, como un dato muy importante para muchos seguidores de este deporte. Y la sesión de entrenamientos de las parejas de dobles en la pista negra bajo el techo donde se jugará la Copa Labor de tenis reunió el jueves a un impresionante elenco de luminarias del tenis. Un gran total de 66 títulos de Grand Slam en un colectivo denominado como los 4 grandes. Roger Federer y Rafael Nadal en un lado de la red, Novak Djokovic y Andy Murray en el otro. Ese torneo de equipos marca el final de la larga e ilustre carrera de Federer.
El último partido del astro suizo será la noche del viernes al jugar junto a su eterno rival Nadal por el equipo de Europa contra la dupla de dobles del equipo Resto del Mundo conformada por los estadounidenses Franz Tiafoe y Jack Sock. No estoy seguro que si pueda manejar todo, pero lo intentaré, dijo Federer. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Según los productores del filme, la primera secuela de la película Avatar se centra en el tema de la protección a la familia y profundiza en el mundo de Pandora que cautivó al público hace más de una década. Avatar, The Way of Water, de James Cameron, tiene previsto llegar a los cines para Navidad, pero a partir de hoy, viernes 23 de septiembre, la versión remasterizada de la película original de 2009 fue relanzada y ya se puede ver nuevamente en la pantalla grande. La primera película de Avatar se centra en una batalla por los recursos naturales entre los colonos humanos y el pueblo azul Na'vi en una luna llamada Pandora. En The Way of Water actúan Sam Worthington y Zoe Saldaña. El Avatar original se ubica como la película más taquillera de todos los tiempos, con más de $2.800 millones en venta de boletos a escala global. Se tienen programadas 4 películas de Avatar hasta 2028. David Bowie fue homenajeado con un adoquín en el Paseo de la Fama de la Música de Londres el jueves, sumándose artistas como The Who, Amy Winehouse, Madness y Soul to Soul en el sendero de atracción cultural de la famosa área de Camden Town de la capital británica. Piedra fue develada en una ceremonia donde se tocaron varios éxitos de David Bowie. El Paseo de la Fama de la Música en Londres fue inaugurado en 2019 con The Who como los primeros en ser homenajeados. Debido a interrupciones por la pandemia, la ceremonia de David Bowie es la primera que se hace desde marzo de 2020. El homenaje se produce tras el estreno del documental Moonage Daydream sobre el cantautor que falleció en 2016 a los 69 años. En noviembre, Peter Frampton realizará una serie de conciertos en el Reino Unido y Europa continental. El guitarrista reveló que hará las presentaciones sentado debido al avance de una enfermedad muscular degenerativa que ha impactado su capacidad para hacer y tocar música. Después de someterse a tratamiento en el centro de miositis Johns Hopkins en Baltimore, estado de Maryland, el célebre músico ayudó a establecer el Fondo de Investigación de Miositis Peter Frampton. Además de Hechizada, otro de los programas que este mes cumple 58 años es The Addams Family, la familia Addams, también conocida en América Latina como Los Locos Addams, comedia que la cadena ABC transmitió inicialmente durante 2 temporadas, desde septiembre de 1964 hasta abril de 1966, con un total de 64 episodios. A Los Locos Addams se les compara o confunde también con sus rivales de la cadena CBS, Los Monsters, comedia que se transmitió durante las mismas 2 temporadas y logró índice de audiencia algo más altos. Hoy en día ambas series siguen viéndose en televisión casi 60 años después de su estreno. Alejandro Escalona, Voz de América. Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras. Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.